¿Y si todo lo que te contaron sobre la Navidad no fuera del todo cierto? Porque hay una cara oculta en esta celebración que casi nadie se atreve a mirar. No hablamos de atacar la fe ni de teorías raras, sino de decisiones históricas, símbolos adoptados y significados que se fueron diluyendo con el tiempo. Este video no es para quitarte la ilusión, sino para ayudarte a entender qué hay realmente detrás de la Navidad. Durante generaciones, la Navidad ha sido presentada como una celebración universal, llena de paz, amor, alegría y esperanza. Una fecha que supuestamente une a creyentes y no creyentes en torno a un mismo mensaje: el nacimiento de Jesús. Pero, ¿realmente eso es lo que celebramos? ¿O simplemente repetimos lo que nos enseñaron sin cuestionar? La postura oficial sobre la Navidad, la que todos conocemos, se construyó con una mezcla de historia, religión, marketing y política. Una mezcla tan compleja que incluso muchos cristianos creen que es parte del mensaje bíblico. Pero si leemos con atención los evangelios, algo no encaja. Empecemos con lo básico. La Biblia no menciona el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Tampoco habla de árboles decorados, ni de intercambios de regalos, ni de nieve, ni de villancicos. Todo eso fue incorporado siglos después. Entonces, ¿por qué se volvió normal? Porque era conveniente. En los primeros siglos, el cristianismo necesitaba expandirse y conectar con distintas culturas. La estrategia: tomar festividades paganas y darles un nuevo significado. Así, lo que antes era una celebración del solsticio de invierno, pasó a ser la Navidad. No por revelación divina, sino por decisión política. Y funcionó, pero a costa de algo importante: la autenticidad del mensaje. La Navidad dejó de ser una conmemoración espiritual y pasó a convertirse en un evento social. En lugar de invitar al arrepentimiento, al cambio de vida, al encuentro con Dios, empezó a centrarse en lo externo, en lo bonito, en lo vendible. El problema no es celebrar, el problema es olvidar lo que se está celebrando. Y eso ha generado una desconexión tan grande que hoy muchas personas celebran la Navidad sin tener idea de quién era Jesús o qué vino a hacer. En la superficie todo parece correcto. Se habla de amor, de bondad, de familia, pero debajo se esconde una contradicción, porque el mismo Jesús que muchos dicen honrar en Navidad fue rechazado, incomprendido y finalmente crucificado por decir verdades que incomodaban. Hoy pasa algo parecido. Muchos celebran su nombre, pero ignoran su mensaje. Y no es por maldad, es por desconocimiento, porque nadie les contó la otra parte de la historia. Y aquí es donde entra la realidad. La realidad es que la Navidad fue transformada. Se domesticó el mensaje de Jesús. Se volvió apto para todo público. Se convirtió en una fiesta emocional, pero no necesariamente espiritual. Y esa transformación fue tan gradual y tan efectiva, que incluso quienes creen hacerlo por Jesús, muchas veces están más conectados con la tradición que con la fe. Eso no significa que esté mal tener un árbol o disfrutar en familia, pero sí invita a reflexionar. ¿Cuánto de lo que hacemos viene del corazón y cuánto es simplemente costumbre? Tomemos un ejemplo muy simple: los villancicos. Canciones que suenan tiernas, emotivas y llenas de tradición, pero muchas de ellas ni siquiera mencionan a Jesús. Hablan de campanas, de nieve, de trineos, de buenos deseos. Y aunque no está mal disfrutar de una canción, no es extraño que en una celebración supuestamente centrada en Cristo, su nombre esté ausente en tantas partes. Lo mismo ocurre con los regalos. En teoría, representan los obsequios que los sabios de Oriente llevaron al niño Jesús, pero en la práctica se ha vuelto una excusa para el consumismo desenfrenado. Hay más presión por comprar que por reflexionar, más tiempo en centros comerciales que en oración, y aún así nadie lo cuestiona.
porque hacerlo sería arruinar la magia. Pero, ¿no será que la magia verdadera está en entender el porqué de todo esto? Otro caso curioso es el de Santa Claus, un personaje entrañable, querido por niños y adultos, pero su figura es una mezcla entre un obispo cristiano real, San Nicolás, tradiciones nórdicas paganas y campañas publicitarias del siglo XX. ¿Resultado? Un símbolo que ha eclipsado por completo al niño del pesebre. Y aunque parezca exagerado, esto tiene un efecto profundo. Cuando el símbolo reemplaza al mensaje, dejamos de ver lo esencial. Nos quedamos con lo superficial, con lo cómodo, con lo comercial. Por eso, esta no es una crítica a la Navidad, sino a la forma en que la hemos vaciado de contenido, a cómo la historia fue manipulada hasta convertirla en una fiesta universal, pero desconectada de su origen. Y si queremos recuperar su esencia, tenemos que empezar por admitirlo. Cuando pensamos en la Navidad, automáticamente vienen a la mente ciertos símbolos: el árbol, las luces, el pesebre, los regalos, la estrella, Santa Claus y hasta los colores rojo y verde. Son tan comunes que parecen inofensivos. Pero, ¿alguna vez te preguntaste de dónde vienen realmente? La verdad es que muchos de estos símbolos tienen orígenes muy distintos a lo que creemos. Y aunque con el tiempo se han cristianizado, sus raíces están lejos de ser bíblicas. Empecemos con uno de los más icónicos: el árbol de Navidad. El árbol decorado tiene su origen en antiguas festividades paganas del norte de Europa, como el Yule. Se creía que los árboles perennes representaban vida eterna en medio del invierno y se decoraban con frutas, velas y símbolos mágicos. Siglos después, esa práctica fue adaptada por el cristianismo, pero su raíz no tiene nada que ver con Jesús ni con su nacimiento. Lo mismo ocurre con las luces. Originalmente, eran velas encendidas para honrar al dios Sol durante el solsticio de invierno. Con la llegada de la electricidad, las velas se convirtieron en luces y se usaron para adornar casas y árboles. Pero el mensaje espiritual se perdió en el camino. ¿Y qué hay de Santa Claus? Aunque se basa vagamente en San Nicolás, un obispo del siglo IV, su imagen moderna fue moldeada por la publicidad, especialmente por Coca-Cola en los años 30. El resultado: un personaje entrañable, pero completamente desvinculado del mensaje cristiano. Incluso los colores típicos de la Navidad, el rojo y el verde, provienen de celebraciones celtas. Representaban fertilidad, sangre y renacimiento. Con el tiempo, se asociaron al traje de Santa y a los árboles, pero no tienen relación alguna con la historia de Belén. Otro símbolo curioso es la estrella en lo alto del árbol. Se supone que representa la estrella que guió a los sabios de Oriente, pero en la práctica se convirtió en un adorno más, vacío de significado. Se pone por costumbre, no por convicción. Y el pesebre, aunque más cercano a la narrativa bíblica, también ha sido idealizado. Las versiones modernas muestran una escena perfecta, limpia, ordenada, cuando la realidad era mucho más humilde, cruda y difícil. Jesús nació en un lugar marginal, rodeado de animales, en condiciones precarias. Pero eso no vende postales. Los regalos, como ya mencionamos, se inspiran en los magos que ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero en la cultura actual, esa idea fue llevada al extremo. Hoy, muchas personas se endeudan, se estresan y hasta pelean por cumplir con esa obligación. ¿Qué tan cerca está eso del acto de adoración original? No se trata de satanizar los símbolos, se trata de entenderlos. Porque si no sabemos de dónde vienen, tampoco podemos decidir conscientemente si queremos usarlos o no. Y lo más importante, no podemos dejar que reemplacen el mensaje. Cuando un árbol vale más que un momento de oración, cuando un regalo se convierte en el centro de todo, cuando un personaje ficticio eclipsa a Jesús, entonces tenemos un problema. Muchos de estos símbolos fueron absorbidos por el cristianismo para facilitar la transición cultural.
Era más fácil convertir a una población si sus fiestas no eran eliminadas, sino renombradas. Pero eso tenía un costo, la pérdida de claridad. Y ese costo lo seguimos pagando hoy. Porque aunque la mayoría de personas diga que celebra la Navidad por Jesús, sus acciones dicen otra cosa. El enfoque está en lo visible, no en lo invisible, en lo emocional, no en lo espiritual, en lo inmediato, no en lo eterno. Pero aquí hay algo poderoso. Cuando conocemos el origen de estos símbolos, podemos resignificarlos. Podemos elegir darles un nuevo sentido, o simplemente apartarlos. Porque la fe no necesita adornos para ser auténtica. La Biblia jamás manda celebrar el nacimiento de Jesús. Pero si decidimos hacerlo, deberíamos hacerlo con intención, no por presión cultural. La Navidad debería ser un momento de reflexión, de agradecimiento, de conexión real con el mensaje de Cristo. No una carrera de compras, ni una lista interminable de tradiciones vacías. Los símbolos no son el problema. El problema es olvidar lo que representan. O peor, que no representen nada en absoluto. Así que la próxima vez que pongas un adorno, enciendas una luz o compres un regalo, hazte esta pregunta: ¿esto me acerca al mensaje de Jesús? ¿O solo es una tradición vacía? La diferencia puede parecer pequeña, pero lo cambia todo. Después de todo lo que hemos visto, símbolos adoptados, fechas manipuladas, significados perdidos, queda una gran pregunta por responder. ¿Cuál era el verdadero mensaje de la Navidad? ¿Qué vino realmente a traer Jesús? La respuesta no está en un árbol, ni en una cena, ni siquiera en una fecha. Está en una historia mucho más profunda, mucho más incómoda y también mucho más poderosa. Jesús no vino al mundo para que lo recordáramos una vez al año. Vino a traer luz en medio de la oscuridad, verdad en medio del engaño, salvación en medio del caos. Su nacimiento fue el inicio de una revolución espiritual, no de una tradición bonita. El mensaje original no era cómodo, era radical. Jesús nació en un lugar insignificante, rodeado de pobreza, rechazado por los poderosos desde el primer momento. Fue visitado por pastores, los marginados de la época, y perseguido por un rey que temía perder su trono. Desde el principio, su vida fue un desafío a los sistemas establecidos. Y sin embargo, con el tiempo, ese mensaje fue suavizado. Se convirtió en una postal, en una canción, en una fecha de calendario. Pero Jesús no vino para decorar diciembre, vino para transformar corazones. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que aún hoy su mensaje sigue siendo incómodo, porque no invita al conformismo, sino a un cambio de vida. No se trata de portarse bien en Navidad, sino de vivir en verdad todo el año. Él no prometió regalos, prometió redención. No ofreció comodidad, ofreció propósito. No llamó a construir tradiciones, sino a seguirlo, incluso si eso significaba ir contra la corriente. Y eso explica por qué su mensaje no es tan popular en estas fechas. Porque confronta, porque nos hace mirar hacia adentro, porque nos recuerda que no basta con cantar villancicos si nuestro corazón sigue lejos. La Navidad original no fue un evento cómodo ni comercial. Fue el nacimiento del Salvador del mundo, en el lugar menos esperado, en el momento menos glorioso. Y eso es justamente lo que la hace tan poderosa. Si quitamos el ruido, si bajamos el volumen de los anuncios, si apagamos por un segundo las luces artificiales, lo que queda es una historia que transforma, una historia que nos llama a decidir. ¿Vivimos por costumbre o por convicción? Este es el verdadero regalo de la Navidad. Saber que no importa cuán roto esté el mundo o nuestra vida, siempre hay esperanza. Porque Jesús vino a eso, a traer luz a quienes estaban en tinieblas. Y esa luz no depende de tradiciones, depende de una decisión. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que el nacimiento de Jesús no fue un simple evento histórico.
Fue una declaración divina de que Dios no se olvidó de la humanidad, que aún en medio del desorden, el rechazo y el silencio, Él decidió hacerse presente. Y eso cambia todo. Significa que la esperanza no está envuelta en papel brillante, sino en humildad. Que el verdadero milagro no está en los adornos, sino en el hecho de que Dios se hizo hombre. Y que cada año, al recordar esa historia, tenemos una nueva oportunidad de volver al centro. Tal vez no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos decidir qué historia queremos contar con nuestra vida. Si vamos a repetir lo que todos hacen, o si vamos a vivir con intención. Porque al final, no se trata de tener la Navidad perfecta, sino de tener claro a quién le pertenece nuestro corazón. Ahora que conoces la cara oculta de la Navidad, tienes dos opciones: seguir repitiendo lo de siempre, o empezar a celebrar con intención. Este video no busca decirte qué debes hacer, sino invitarte a pensar. Porque una fe sólida no teme ser cuestionada. Al contrario, crece cuando se enfrenta con la historia, con los textos, con los hechos. Si llegaste hasta aquí, probablemente sientas lo mismo que muchos, que algo no cuadra, que hay más de lo que nos contaron. Y eso no es malo. Es el primer paso hacia una fe más consciente. La Navidad puede ser un momento hermoso, pero solo si conectamos con su verdadero significado. No se trata de adornos, ni de regalos, ni de repetir frases bonitas. Se trata de recordar por qué vino Jesús y qué vino a cambiar en nuestras vidas. Así que si este video te ayudó a ver las cosas de otra manera, haz dos cosas. Primero, suscríbete y activa la campanita. Aquí hablamos de verdades que otros prefieren callar. Y segundo, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Gracias por llegar hasta el final. Y gracias por atreverte a ver lo que casi nadie admite.